Hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos un tema nuevo que es bastante largo, así que les pido que lo miren tranquilos, con atención, y se llama Escuelas de Administración. Lo primero que preguntamos es ¿qué es una escuela de administración? Y comenzamos con ¿qué es una escuela? Es una corriente a través de la cual se concibe el concepto de administración. Algunas son amplias y otras tienden a la especialización. La administración es dinámica y por ello hasta la actualidad no existe una sola teoría o escuela que sea de carácter universal. La administración es la coordinación y supervisión de las actividades laborales de otros, para que esas actividades se realicen en forma eficiente y eficaz. Trataremos de explicar cómo evolucionó el proceso administrativo desde sus formas más primitivas hasta las organizaciones de hoy en día. En este cuadro podemos ver la división de las escuelas de administración. La primera escuela, la escuela clásica, está dividida en dos escuelas, la escuela de la administración científica y la escuela de la administración industrial y general. A la derecha pueden ver las personas que son los referentes de estas escuelas, de la escuela de administración científica Taylor y de la escuela de administración industrial y general Henry Fayol. Luego continuamos con la Escuela del Comportamiento Organizacional, que elaboró la teoría de las relaciones humanas, cuyo principal referente es Elton Mayo. La Escuela Estructuralista habla del modelo burocrático, cuyo referente es Max Weber. Y por último, la Escuela de la Teoría de la Organización, donde vemos varias teorías o varias escuelas. La primera es la teoría del comportamiento, con sus referentes Simon y Maslow, la teoría general de sistemas, con su referente Russell Ackoff, la teoría de la toma de decisiones, con su referente Theodore Levitt, el punto de vista de contingencias o situacional, con su referente Alfred Chandler, y la escuela del control de calidad, con el referente Ishikawa. La Escuela de Administración Científica es un enfoque de administración formulado por Taylor y otros referentes entre 1890 y 1930. Pretendía determinar en forma científica los mejores métodos para realizar cualquier tarea, así como para seleccionar, capacitar y motivar a los trabajadores. En la Escuela de Administración Industrial y General de Henry Fayol fue su principal aporte la atención que se fija en la estructura organizacional, en los elementos de la administración, es decir, en los principios generales de la administración y en la departamentalización. Aquí abajo pueden ver los principios de la administración científica de Fayol, por ejemplo, centralización, orden, equidad, estabilidad del personal en sus cargos, la remuneración, la unidad de dirección, unidad de mando, disciplina, la división del trabajo, autoridad y responsabilidad. La teoría clásica de Fayol habla de las funciones básicas de la empresa y las divide en 6 grupos: funciones técnicas, comerciales, administrativas, financieras, contables y de seguridad. En este cuadro podemos ver las diferencias entre las dos escuelas clásicas. Para Taylor, su área de trabajo es industrial. Desarrolla un esquema de supervisión funcional. Se basó en la producción más que en la administración y olvidó los aspectos generales. Desarrolló la planificación de todas las tareas, establece normas y métodos de operación para las mismas. Ve el desarrollo desde una perspectiva de abajo, dándole más importancia a la labor ejercida por el obrero dentro de la organización. Y le dio también más importancia al obrero en la organización. Fayol, en cambio, está enfocado al área administrativa y de dirección general.
Formula un modelo primario de organigrama y de profesiograma. Pone en práctica un enfoque administrativo. Desarrolla un manual de procedimientos. Descartó el taylorismo porque consideraba que era una práctica despiadada y de explotación con la clase obrera. Consideraba que no se tenía en cuenta los estados emocionales de los trabajadores y veía al hombre como una máquina. Continuamos con la Escuela de Comportamiento Organizacional, la teoría de las relaciones humanas. Elton Mayo es el fundador de esta escuela. Surgió en Estados Unidos como consecuencia de un experimento de Hawthorne, que fue desarrollado justamente por Mayo. En 1927, el Consejo Nacional de Investigaciones inició este experimento en una fábrica, la Western Electric Company, ubicada en Chicago, para conocer, evaluar la correlación entre la iluminación y la eficiencia de los operarios. Es decir, que miraban el comportamiento de los trabajadores cuando estaban con más iluminación, cómo era la producción en ese momento, y cuando tenían menos iluminación, cómo era su comportamiento y cómo era la producción. Los objetivos eran identificar los orígenes y el contexto en que surgió la teoría de las relaciones humanas, mostrar justamente este experimento y sus conclusiones, identificar la administración basada en una nueva concepción del ser humano. Era un hombre social, no tenía que ser considerado solamente económico. Valoraba la contribución de la teoría con las relaciones humanas desde su apreciación crítica. La teoría de las relaciones tiene sus orígenes en los siguientes hechos: la necesidad de humanizar y democratizar la administración, el desarrollo de las ciencias humanas, es decir, de la psicología. A esta escuela también se la llama escuela sociológica. Las ideas de filosofía de Dewey y Lewin, que estudiaron el comportamiento, y las conclusiones del experimento de Hawthorne. Las conclusiones de este experimento, que fue llevado a cabo entre 1927 y 1932, bajo la coordinación de Mayo, que había dirigido una investigación en una empresa que presentaba problemas de producción. Dado los resultados, el problema se encontró en la productividad. Los empleados, por efecto de las condiciones físicas exigidas en el trabajo, pusieron de manifiesto los principales postulados de la teoría clásica de la administración. Este experimento también permitió delinear los principios básicos de las escuelas de las relaciones humanas. Continuamos con la escuela estructuralista y el modelo burocrático de Max Weber. Primero vamos a definir burocracia. Es una estructura organizativa caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, jerarquía y relaciones. Las principales premisas del modelo burocrático tienen carácter legal, las normas y los reglamentos, carácter formal en las comunicaciones, racionalidad en la división del trabajo, impersonalidad en las relaciones de trabajo, jerarquía bien establecida de la autoridad, rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales, es decir, que se debe seguir al pie de la letra cada uno de los pasos determinados por este modelo. Vamos a hablar un poquito del contexto socioeconómico en que se da inicio este modelo burocrático. Estuvo marcado por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La culminación de la Segunda Guerra fue uno de los cambios más importantes que sucedieron en el momento histórico en que esta escuela desarrolló sus ideas. En este contexto, las grandes potencias, hasta ese momento que eran Europa, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos, no solo debían competir con sus iguales por el mercado interno, sino que además debían ser necesariamente eficientes para instalarse en otros países debido a la concentración económica. Estados Unidos, después de la Guerra Fría, queda como una potencia sólida.
Continuamos con la escuela de la teoría de la organización y la primera que vamos a ver es la teoría del comportamiento y se fundamenta en la conducta individual de las personas. Para esto es necesario el estudio de la motivación humana. En este aspecto, los autores conductistas coincidían en que el administrador necesita conocer las necesidades humanas para comprender mejor la conducta y utilizar la motivación como un medio poderoso para mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones. Maslow, un psicólogo de Estados Unidos, realiza la pirámide de necesidades relacionadas con las actividades de una empresa. Entonces ustedes pueden ver en esta imagen la pirámide. La primera parte van a ver que es la parte fisiológica, o sea, es donde está ubicada en la base de la pirámide, donde lo más importante es respirar, alimentarse, el descanso, la seguridad física del empleo, de tener recursos para la familia, para la salud, para la propiedad privada. Luego, el otro escalón de la pirámide, la filiación, que tiene que ver con la amistad y el afecto y la intimidad sexual. El reconocimiento en la tarea de las organizaciones es el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Y la autorrealización, que es propio de la persona, la moralidad, la creatividad, falta de prejuicios, la resolución de problemas y la aceptación de hechos. La teoría también del comportamiento tiene otro exponente u otro referente que es Herbert Simon. Él se orienta hacia el comportamiento humano y se fundamenta en la motivación, los estilos de administración y en el sistema de toma de decisiones. Se sostiene mediante el comportamiento humano y se logra explicando el comportamiento de la organización. Continuamos con la teoría de sistemas. Esta teoría revolucionó los enfoques administrativos existentes. Estudia las organizaciones como sistemas sociales inmersos en microsistemas, en entornos económicos, políticos y tecnológicos que se relacionan y se afectan mutuamente. La teoría general de sistemas, también llamada TGS por sus siglas, nos explican primero qué es un sistema. Un sistema es el conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo. Estos sistemas pueden ser rígidos y flexibles. Los rígidos son sistemas no vivientes donde importa la causa, son sistemas cerrados, de simplicidad organizada y con o sin retroalimentación. Los sistemas flexibles son sistemas vivientes, donde son de interés las consecuencias y de complejidad organizada y son sistemas abiertos. Aquí abajo van a ver un grafiquito, una imagen donde dice ambiente y acá explica cómo se hace o cómo se aplica la teoría de sistemas en una organización, donde van a ver la entrada, ¿sí? Que esto viene del ambiente externo, donde va a ser la entrada por los insumos. Se realiza el proceso y después vamos a encontrar la salida y las diferentes variables. Y van a ver que esto hay una retroalimentación, todo siempre influido por el ambiente externo de la organización. Continuamos con la teoría de la toma de decisiones según Simon. Y aquí vemos las alternativas y las consecuencias. La alternativa del comportamiento, tiempo y comportamiento, conocimiento y comportamiento del grupo. La toma de decisiones en el proceso administrativo se caracteriza por la especialización vertical, la cual permite coordinación entre los empleados operativos, desarrollo de habilidades y destrezas del grupo operativo y responsabilidad por las decisiones del personal operativo. Y van a ver a la izquierda un grafiquito que es un organigrama que determina cómo está formada esa organización. Y a la izquierda vamos a ver una imagen de Levitt
que es un principal referente de la teoría de la toma de decisiones, y algunos de sus conceptos. Dice, por ejemplo, la gente no compra productos, sino que compra soluciones. El concepto que dio origen al marketing en 1950 en la Universidad de Harvard fue el de orientar los productos al grupo de compradores que los iba a consumir o a usar, y junto con ellos se dirigen los esfuerzos de promoción a las masas a través de los medios masivos que comienzan a aparecer en ese momento. Piensen en 1950, por ejemplo, el cine, la radio y la televisión. Aquí habla de masas. Masa se refiere al conjunto de la población, de los consumidores. Continuamos con la escuela de la teoría de la organización y en este caso con el enfoque de contingencias. ¿Qué es un enfoque de contingencias? Es un punto de vista según el cual la técnica administrativa que sirve mejor para alcanzar las metas de la organización puede variar de acuerdo con las situaciones o con las circunstancias. ¿Y cuáles son los principios de la contingencia? Pertenece a las teorías modernas de la administración. Considera las organizaciones como sistemas abiertos. Enfatiza que no hay nada absoluto en la teoría administrativa o en las organizaciones. Conduce a una nueva concepción de administración. La visión contingencial hace ver que las escuelas y teorías son poco inciertas. ¿Cuáles son las características? El ambiente externo de la empresa, los factores externos que pueden dividirse, la tecnología y el ambiente. ¿Y cuáles son las desventajas? El conocimiento del ambiente se volvió vital para la comprensión de los mecanismos organizacionales. La teoría contingencial es eminentemente ecléctica e integradora, pero al mismo tiempo es relativista y situacional. Por último, vamos a hablar un poquito de la Escuela del Control de Calidad, cuyo principal referente es el doctor Ishikawa. Define el control total de la calidad como el desarrollo, diseño, producción y servicio de un producto que es el más económico, más útil y siempre satisfactorio al cliente. Algunos estatutos recomendados por el doctor Ishikawa. El siguiente proceso es el cliente. Entrenamiento de los empleados. Enfoque a la satisfacción del cliente. Eliminación del seccionismo. No aquello que se dice no es mi responsabilidad. Y la supervisión humana. Una de las frases del doctor Ishikawa dice, la calidad empieza con la educación y termina con la educación. Esta escuela del enfoque de la calidad total determinó que el término control, tratándose de calidad, sale sobrando ya que se entiende que un producto con calidad es aquel que reúne todos los requisitos, prefiriendo incluirle el adjetivo total. Se apoya en las siguientes herramientas: el gráfico de proceso, la hoja de registro, la lista de verificación, diagramas de causa-efecto, análisis de correlación y dispersión y gráficos de control e histogramas. ¿Cuáles son los principios de calidad del doctor Ishikawa? Como ya les había leído, la calidad empieza con la educación y termina con la educación. El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente requiere. El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección. Eliminar la causa raíz y no los síntomas. El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las áreas. No confundir los medios con los objetivos. Poner la calidad en primer término y poner las ganancias a largo plazo. El comercio es la entrada y la salida de la calidad. La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les presentan hechos. El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas de análisis y de solución de problemas. Aquellos datos que no tengan información dispersa, es decir, variabilidad, son falsos acontecimientos.